¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo a lo que los demás piensan de ti? ¿Has dejado de hacer algo que realmente querías porque temías el juicio de los demás? Si la respuesta es sí, no estás solo. La mayoría de las personas viven atrapadas en una prisión invisible, una prisión construida por la necesidad de aprobación externa. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de liberarte de esa prisión? ¿Y si te dijera que, según el estoicismo, puedes aprender a vivir según tus propios valores, sin depender de la opinión de los demás? Imagina esto. Estás en una habitación llena de espejos. Cada espejo refleja una versión diferente de ti, una versión distorsionada por las expectativas y juicios de los demás. Te mueves, y las imágenes cambian. Te detienes, y las imágenes se fijan. Pero, ¿y si pudieras romper esos espejos? ¿Y si pudieras ver solo tu propio reflejo, sin distorsiones, sin juicios, sin expectativas? Los estoicos entendían que la verdadera libertad no viene de lo que los demás piensan de ti, sino de lo que tú piensas de ti mismo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno». ¿Qué significa esto? Que, en lugar de preocuparte por lo que otros piensan, debes enfocarte en ser la mejor versión de ti mismo. En este video, te guiaré por una reflexión profunda sobre cómo el estoicismo puede enseñarte a liberarte de la necesidad de aprobación externa. Exploraremos cómo los estoicos aplicaban este principio en sus vidas, cómo puedes aplicarlo en la tuya y por qué. Cuando aprendes esto, ya no necesitarás preocuparte por lo que los demás piensan de ti. ¿Estás listo para romper esos espejos? ¿Estás listo para liberarte de la prisión de la aprobación externa y vivir según tus propios valores? Entonces sigue viendo, porque lo que viene a continuación no es solo un video, es una invitación a despertar. La necesidad de aprobación externa es una de las mayores ilusiones que nos mantienen atrapados. Nos hace creer que necesitamos la validación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos, para sentir que valemos, para sentir que pertenecemos. Pero ¿sabes qué? Esa necesidad no es más que una ilusión que nos mantiene atados, que nos impide ver nuestra propia fuerza, que nos hace creer que no somos suficientes por nosotros mismos. Los estoicos entendían que la aprobación externa es el resultado de una mente desequilibrada, una mente que busca fuera lo que solo puede encontrar dentro. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma». ¿Qué significa esto? Que si no aprendes a ser dueño de tus propias emociones, de tus propios pensamientos, de tu propia vida, nunca serás verdaderamente libre. Imagina que estás en un teatro. El escenario está lleno de actores, cada uno interpretando un papel diferente. Tú estás en el público, observando, juzgando, aplaudiendo. Pero, ¿y si pudieras salir del teatro? ¿Y si pudieras darte cuenta de que todo es una obra, una ilusión, un juego? Esto es lo que los estoicos llamaban ataraxia, la capacidad de encontrar paz interior, independientemente de lo que sucede a tu alrededor. No se trata de aislarte, de volverte frío o indiferente. Se trata de construir una base sólida dentro de ti, una base que te permita relacionarte con los demás desde un lugar de plenitud, no de carencia. Pero no te equivoques, romper con la ilusión de la aprobación externa no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, siempre puedes controlar cómo respondes. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «No busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden, y vivirás en paz».
¿Qué significa esto? Que en lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, debes aceptarlo. Y, a veces, esa aceptación implica dejar de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban esta ilusión, cómo aprendieron a soltar lo que no podían controlar y a enfocarse en lo que realmente importa, su propia paz mental. Porque al final, la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo ves. ¿Qué dirían los estoicos sobre la necesidad de aprobación externa? ¿La verían como una debilidad o como una oportunidad para crecer? La respuesta es clara. Para los estoicos, la búsqueda de aprobación externa es una distracción, un desvío del camino hacia la verdadera libertad. Imagina que estás en un barco en medio del océano. Dependes del viento para moverte, de las olas para avanzar, de las estrellas para guiarte. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ser el viento, las olas, las estrellas? ¿Qué pasaría si descubrieras que, dentro de ti, hay una fuerza que no depende de nada externo? Los estoicos entendían que la verdadera libertad no viene de lo que los demás piensan de ti, sino de lo que tú piensas de ti mismo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza». ¿Qué significa esto? Que aunque no puedas controlar lo que los demás piensan de ti, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Esto no se trata de volverte frío o indiferente. Se trata de volverte consciente. Consciente de que tus pensamientos no son hechos, sino interpretaciones. Consciente de que tus emociones no son dictámenes, sino reacciones. Consciente de que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿Qué significa esto? Que, si quieres liberarte de la necesidad de aprobación externa, debes aprender a cuestionar tus opiniones. Debes preguntarte: ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Estoy dependiendo de algo externo para sentirme bien? Este proceso de cuestionamiento no es fácil. Requiere coraje, requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Liberarte de la necesidad de aprobación externa no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de construir una mente autosuficiente. Cómo aprendieron a confiar en sí mismos, a tomar decisiones alineadas con su verdadero yo y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Construir una mente autosuficiente es el primer paso para liberarte de la necesidad de aprobación externa. No se trata de volverse una isla, de aislarse del mundo o de rechazar las relaciones humanas. Se trata de construir una fortaleza interior tan sólida que nada ni nadie pueda derribarla. Se trata de aprender a depender solo de ti mismo, de tus propios recursos, de tu propia mente. Los estoicos entendían que la autosuficiencia
no es un destino, sino un camino. Un camino que se recorre todos los días, con cada decisión, con cada acción, con cada pensamiento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. ¿Qué significa esto? Que aunque no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Y, cuando aprendes a responder desde tu propia fuerza interior, ya no necesitas depender de nadie más. Imagina que estás en un bosque. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes hacia dónde ir. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí, paralizado por la incertidumbre? ¿O empiezas a caminar confiando en que, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas, cada paso te acerca a algo mejor? Esto es lo que ocurre cuando decides ser autosuficiente. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes exactamente hacia dónde vas. Pero, si sabes quién eres, si sabes qué es lo que realmente te importa, puedes empezar a caminar. Y con cada paso, te acercas a una vida más auténtica, más plena, más libre. Pero no te equivoques. La autosuficiencia no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Requiere práctica, disciplina y, sobre todo, claridad mental. Porque, cuando decides ser autosuficiente, te das cuenta de que muchas de las cosas que creías necesarias no lo son. Te das cuenta de que muchas de las personas de las que dependías no son indispensables. Te das cuenta de que, en realidad, siempre has tenido todo lo que necesitas dentro de ti. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. ¿Qué significa esto? Que si no aprendes a ser dueño de tus propias emociones, de tus propios pensamientos, de tu propia vida, nunca serás verdaderamente libre. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de construir una mente autosuficiente. Cómo aprendieron a confiar en sí mismos, a tomar decisiones alineadas con su verdadero yo y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. La autosuficiencia no es solo un concepto, es una práctica. Una práctica que se cultiva día a día, con cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Los estoicos entendían que, para ser verdaderamente libres, debemos aprender a practicar la autosuficiencia en todos los aspectos de nuestra vida. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes simplemente poner ladrillos al azar. Tienes que asegurarte de que cada ladrillo esté bien colocado, de que cada capa esté bien nivelada, de que cada paso esté bien pensado. Lo mismo ocurre con la autosuficiencia. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino algo que se construye día a día, con paciencia, disciplina y claridad mental. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: haz cada cosa en la vida como si fuera la última cosa que haces. ¿Qué significa esto? Que si quieres practicar la autosuficiencia debes vivir cada día con intención. Debes asegurarte de que cada acción, por pequeña que sea, esté alineada con tus valores, con tus principios, con tu verdadero yo. Pero no te equivoques, practicar la autosuficiencia no significa que todo será fácil. Habrá días en los que te sentirás perdido, en los que dudarás de ti mismo, en los que te preguntarás si vale la pena seguir adelante. Pero, ¿sabes qué? Eso está bien. Porque, al final, la verdadera autosuficiencia no es sobre no tener dudas, sino sobre seguir adelante a pesar de ellas. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: no intentes que las cosas sucedan como tú quieres,
sino quiere las cosas como suceden y vivirás en paz. ¿Qué significa esto? Que si quieres practicar la autosuficiencia, debes aprender a aceptar lo que no puedes controlar. Debes aprender a soltar lo que no depende de ti y a enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu mente, tus emociones, tus acciones. Este proceso de aceptación no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Practicar la autosuficiencia no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de vivir de acuerdo con sus valores. Cómo aprendieron a tomar decisiones alineadas con su verdadero yo y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Vivir de acuerdo con tus valores es la esencia de la autosuficiencia. No se trata de seguir reglas impuestas por otros, sino de definir tus propios principios y actuar en consecuencia. Los estoicos entendían que, para ser verdaderamente libres, debemos aprender a vivir en armonía con lo que realmente nos importa, con lo que nos define, con lo que nos hace sentir completos. Imagina que estás en un barco en medio del océano. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes hacia dónde ir. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí paralizado por la incertidumbre? ¿O empiezas a navegar confiando en que, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas, cada movimiento te acerca a algo mejor? Esto es lo que ocurre cuando decides vivir de acuerdo con tus valores. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes exactamente hacia dónde vas. Pero, si sabes quién eres, si sabes qué es lo que realmente te importa, puedes empezar a navegar. Y con cada movimiento te acercas a una vida más auténtica, más plena, más libre. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno». ¿Qué significa esto? Que, en lugar de preocuparte por lo que otros piensan o por lo que la sociedad espera de ti, debes enfocarte en ser la mejor versión de ti mismo. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que otros dicen, sino en lo que tú decides. Pero no te equivoques. Vivir de acuerdo con tus valores no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Epicteto, el filósofo, que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿Qué significa esto? Que si quieres vivir de acuerdo con tus valores, debes aprender a cuestionar tus opiniones. Debes preguntarte: ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Estoy dependiendo de algo externo para sentirme bien? Este proceso de cuestionamiento no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Vivir de acuerdo con tus valores no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que,
En lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de tomar decisiones alineadas con su verdadero yo. Cómo aprendieron a confiar en sí mismos, a actuar con integridad y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo es uno de los mayores actos de autosuficiencia. No se trata de seguir lo que otros esperan de ti, sino de escuchar tu voz interior, de conectar con tus valores más profundos, de actuar desde un lugar de autenticidad y claridad. Los estoicos entendían que, para ser verdaderamente libres, debemos aprender a tomar decisiones que reflejen quiénes somos, no quienes otros quieren que seamos. Imagina que estás en una encrucijada. Un camino te lleva hacia lo seguro, lo conocido, lo que otros aprueban. El otro camino te lleva hacia lo desconocido, lo incierto, lo que tú realmente deseas. ¿Qué eliges? ¿El camino que satisface a los demás o el camino que satisface tu alma? Los estoicos nos enseñan que, para tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero yo, debemos practicar la introspección. Debemos aprender a escuchar nuestra voz interior, a conectar con nuestros valores más profundos, a definir qué es lo que realmente nos importa. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Mira dentro de ti. Dentro de ti está la fuente del bien, que nunca dejará de manar si nunca dejas de cavar». ¿Qué significa esto? Que, si quieres tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo, debes empezar por mirar dentro de ti. Debes cavar profundo, explorar tus deseos, tus miedos, tus sueños. Pero no te equivoques. Tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Epicteto, el filósofo, que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿Qué significa esto? Que si quieres tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo, debes aprender a cuestionar tus opiniones. Debes preguntarte: ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Estoy dependiendo de algo externo para sentirme bien? Este proceso de cuestionamiento no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de construir una vida auténtica y significativa. Cómo aprendieron a confiar en sí mismos, a actuar con integridad y a vivir de acuerdo con sus valores. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Construir una vida auténtica y significativa es el objetivo final de la autosuficiencia. No se trata de acumular riquezas, fama o poder, sino de vivir en armonía con tus valores, de actuar con integridad y de encontrar un propósito que te llene de sentido. Los estoicos entendían que,
Para ser verdaderamente libres, debemos aprender a construir una vida que refleje quiénes somos, no quienes otros quieren que seamos. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes simplemente poner ladrillos al azar. Tienes que asegurarte de que cada ladrillo esté bien colocado, de que cada capa esté bien nivelada, de que cada paso esté bien pensado. Lo mismo ocurre con la vida. Si quieres construir una vida auténtica y significativa, debes empezar por definir tus valores, tus principios, tus prioridades. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: "No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno". ¿Qué significa esto? Que, en lugar de preocuparte por lo que otros piensan o por lo que la sociedad espera de ti, debes enfocarte en ser la mejor versión de ti mismo. Porque al final, la verdadera libertad no está en lo que otros dicen, sino en lo que tú decides. Pero no te equivoques. Construir una vida auténtica y significativa no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Epicteto, el filósofo, que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas". ¿Qué significa esto? Que, si quieres construir una vida auténtica y significativa, debes aprender a cuestionar tus opiniones. Debes preguntarte: ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Estoy dependiendo de algo externo para sentirme bien? Este proceso de cuestionamiento no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Construir una vida auténtica y significativa no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de consolidar su autosuficiencia, cómo aprendieron a vivir de acuerdo con sus valores, a tomar decisiones alineadas con su verdadero yo y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Consolidar la autosuficiencia es el último paso en este viaje hacia la libertad interior. No se trata de un destino final, sino de un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento. Los estoicos entendían que, para ser verdaderamente libres, debemos aprender a consolidar nuestra autosuficiencia, a vivir de acuerdo con nuestros valores y a tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero yo. Imagina que estás escalando una montaña. No puedes simplemente llegar a la cima y detenerte. Debes asegurarte de que cada paso esté bien pensado, de que cada movimiento esté bien ejecutado, de que cada decisión esté bien tomada. Lo mismo ocurre con la autosuficiencia. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino algo que se construye día a día, con paciencia, disciplina y claridad mental. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: "Haz cada cosa en la vida como si fuera la última cosa que haces". ¿Qué significa esto? Que si quieres consolidar tu autosuficiencia, debes vivir cada día con intención.
Debes asegurarte de que cada acción, por pequeña que sea, esté alineada con tus valores, con tus principios, con tu verdadero yo. Pero no te equivoques. Consolidar la autosuficiencia no significa que todo será fácil. Habrá días en los que te sentirás perdido, en los que dudarás de ti mismo, en los que te preguntarás si vale la pena seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Eso está bien, porque al final, la verdadera autosuficiencia no es sobre no tener dudas, sino sobre seguir adelante a pesar de ellas. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: no intentes que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere las cosas como suceden y vivirás en paz. ¿Qué significa esto? Que, si quieres consolidar tu autosuficiencia, debes aprender a aceptar lo que no puedes controlar. Debes aprender a soltar lo que no depende de ti y a enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu mente, tus emociones, tus acciones. Este proceso de aceptación no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Consolidar la autosuficiencia no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de vivir de acuerdo con sus valores. Cómo aprendieron a tomar decisiones alineadas con su verdadero yo y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Hemos llegado al final de esta jornada. A lo largo de este video, hemos explorado cómo el estoicismo puede enseñarte a liberarte de la necesidad de aprobación externa, a construir una mente autosuficiente y a vivir de acuerdo con tus valores. Hemos hablado de la ilusión de la aprobación externa, de la autosuficiencia como un camino y de la importancia de tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana? La respuesta está en la acción. No basta con entender estos conceptos. Debes vivirlos, practicarlos, encarnarlos en cada aspecto de tu vida. Imagina que estás en un barco en medio del océano. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes hacia dónde ir. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí paralizado por la incertidumbre? ¿O empiezas a navegar, confiando en que, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas, cada movimiento te acerca a algo mejor? Esto es lo que ocurre cuando decides ser autosuficiente. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes exactamente hacia dónde vas. Pero, si sabes quién eres, si sabes qué es lo que realmente te importa, puedes empezar a navegar. Y, con cada movimiento, te acercas a una vida más auténtica, más plena, más libre. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué significa esto? Que si quieres consolidar tu autosuficiencia, debes empezar por cuidar lo que piensas. Debes aprender a cuestionar tus creencias, a desafiar tus miedos, a replantearte tus dependencias. Pero no te equivoques. Consolidar la autosuficiencia no significa que todo será fácil. Habrá días en los que te sentirás perdido, en los que dudarás de ti mismo, en los que te preguntarás si vale la pena seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Eso está bien, porque al final, la verdadera autosuficiencia no es sobre no tener dudas, sino sobre seguir adelante a pesar de ellas. Epicteto,
El filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Qué significa esto? Que si quieres consolidar tu autosuficiencia, debes aprender a cuestionar tus opiniones. Debes preguntarte, ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? ¿Estoy dependiendo de algo externo para sentirme bien? Este proceso de cuestionamiento no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, que reconozcas tus inseguridades, que aceptes que, aunque no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Pero no te equivoques. Consolidar la autosuficiencia no significa que nunca sentirás miedo, duda o inseguridad. Significa que, cuando esos sentimientos surjan, sabrás cómo manejarlos. Significa que, en lugar de dejarte llevar por ellos, los usarás como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecerte. Así que, si estás listo para consolidar tu autosuficiencia, para vivir de acuerdo con tus valores y para construir una vida más auténtica y significativa, entonces este no es el final. Es solo el principio.